El doctor Bison es psiquiatra, actualmente ejerce su profesión, además de ser profesor universitario de la Universidad de Cardiff, en Reino Unido, en Gales. Ha conducido diversos estudios, incluyendo 2 ensayos controlados que han sido ampliamente citados dentro de la literatura sobre intervenciones psicológicas tempranas después de un evento traumático. Es además ha sido codirector del grupo que desarrolló las guías clínicas para el TEP dentro del Reino Unido y también es quien preside el Comité de Guías Clínicas para el Tratamiento del TEP y TEP complejo en la Asociación Internacional de Estudios sobre el Estrés Traumático. Desarrolla continuamente trabajos en torno a la intervención en estrés traumático, liderando el grupo que investiga justamente este tema en una Universidad de Cardiff. Ha recibido diversos financiamientos para investigación en el Reino Unido y a nivel europeo. Y actualmente una de sus líneas de investigación incluye el desarrollo de una psicoterapia para personas que tengan trastorno de estrés postraumático en una modalidad online, ya lo que permite justamente dar una mucho más amplia cobertura, permitiría, ¿cierto?, para que las personas puedan acceder a este tipo de tratamientos. Ha publicado más de 100 artículos en revistas científicas de alto impacto, capítulos de libros y otras publicaciones, y actualmente también enseña y supervisa regularmente a estudiantes de pregrado y de posgrado que están justamente aprendiendo respecto del trauma, el trastorno de estrés postraumático y el diagnóstico y el tratamiento de estos cuadros. Recientemente, ahora en el mes de noviembre, fue galardonado por un premio por sus excepcionales servicios durante la última conferencia de la ISTSS en Boston. Le damos entonces la bienvenida al profesor Dr. Jonathan Bison. Muchas gracias, Rosario, y hola. Estoy muy feliz de estar aquí hoy. Me gustaría dar las gracias a Andrés, a Daniel, a Carolina, a Nadia y a Rosario en orden alfabético, casi. Mis colaboradores, mis amigas, mis amigos, para invitarme a hablar hoy. Ustedes saben que mi español es malo, es muy malo. Pero he vivido en Talca durante 5 días y es un poco mejor. ¿Por qué? Porque vivo en un hotel y el personal no habla inglés. Eso es muy bueno por mi español. Ahora cambiaré a inglés. Es un gran placer poder estar acá con ustedes. Estoy realmente conmovido de estar en este momento de crisis que ustedes están viviendo. Por lo tanto, esta conferencia es mucho más importante para mí. Y las últimas presentaciones que escuché creo que son muy importantes y que muestran cómo la población está desarrollando este problema o conviviendo con este problema. Hablaremos entonces del trastorno de estrés postraumático agudo o complejo también. Vamos a ver lo que es esto, pero creo que es también muy importante pensar en la diferencia, lo que es un trauma y que es una condición, por lo tanto la diagnosis. Por lo tanto muchas personas dirían, yo sufro, muchos, mis pacientes sufren trauma. Tal vez no existe eso. Puede ser simplemente de repente solamente eventos que están ocurriendo. Por ejemplo, los sobrevivientes de abuso sexual infantil son gente que ha pedido asilo, desplazados internamente, veteranos militares, personas víctimas de violencia doméstica. Todos ellos han sido
afectados por esto, pero no significa que entren del campo de gente que tiene un trastorno de tipo traumático. Puede tener un montón de situaciones, pueden tener algo relacionado con depresión, sentirse mal físicamente, mentalmente, pero lo importante es poder identificar qué es lo que están haciendo con respecto a lo que ellos realmente están sintiendo. Hay muchas presentaciones al respecto, muchas de ellas son complejas y muchas de ellas diferentes unas de otras, pero creo que es muy importante para ustedes ver el tema físico, la salud mental y los temas relacionados con la sociedad. Yo realmente, a mí realmente me importaron mucho y me importó mucho en mi estudio enterarme, en mi preparación, referente a este tipo de problemas relacionados con los problemas físicos y los problemas también sociológicos. Pero bueno, nosotros somos gente que podemos tener más o menos complejidad. Por lo tanto, el trastorno de estrés postraumático agudo no fue diagnosticado hasta el 2018. Esto estamos hablando un año atrás. Por lo tanto, no se hablaba mucho de este tema. Lo que más hicimos fue tratar a gente con problemas traumáticos más otro tipo de condiciones. Depresión, por ejemplo, personas que se encuentran al límite, ¿no es cierto? Ansiedad, pero no podíamos realmente diagnosticar el trastorno de estrés postraumático complejo como un tema en sí. Yo creo que no estamos siendo muy rápidos de movernos en este tema, pero bueno, hay algún PTSD que es más fácil que el otro, que es complejo sin duda, pero ¿cómo lidiamos con este tipo de temas? Por ejemplo, tenemos que tratar diferente a la persona que no ha tenido realmente una actividad traumática en el pasado y ver cambios en esta persona. Pero también podemos ver y tratar los temas que tienen que ver con problemas de estrés catastrófico por alguna ocurrencia. Hay gente muy diferente que han tenido este tipo de trauma, hay gente que han ido a la guerra, hay problemas de personalidad. En realidad, que no tenía. Lo que pasa con esta gente, la personalidad de esta persona era diferente 18 años atrás, 20 años atrás, a lo que es esa persona ahora, antes o después de lo que ocurrió y que provocó el trauma. Muy poca gente usa realmente el diagnóstico como debería. Hay otro diagnóstico que se trata de tratamiento al estrés extremo que no ha sido especificado de otra forma. Hay un gran lobby en Estados Unidos, en particular, donde alrededor de 1990, donde mucha gente bastante famosa en el tema de post-trauma, ¿no es cierto?, que hablaban muchísimo de problemas que encontraron sin estar especificados. Esta gente no solo siente situaciones o síntomas relacionados con revivir estas cosas, pero hay cosas que cambiaron en la persona, la forma como la persona ve el mundo, donde no lo ve ya es un lugar seguro ni tampoco confía en la gente. Hay problemas de crear relaciones, se sienten culpables, con vergüenza por lo que ocurrió y también aislados. Y muy importante, tienen síntomas físicos que no están siendo explicados, problemas en el fondo que se dice psicosomáticos también. Para la diagnóstica de esta nunca fue incluido dentro de la diagnosis, pero si uno no lee estos síntomas de forma cuidadosa, se ve que esta descripción donde se dice problemas asociados, mucha gente entra dentro de este campo. Tenemos que definir en el fondo dentro de todo esto cuál sería el trastorno de estrés postraumático agudo. Problemas, trastorno de disociación, de no entender realmente la realidad, pero problemas que tienen que ver también con la identidad, gente que está con los nervios casi al quiebre, ¿no es cierto? Gente que tiene temas bastante complejos con respecto a esto. Y me gustaría hablar de eso también en más detalle.
Los eventos traumáticos, lo que le puso a esto, este criterio que lo puse, vamos a leerlo en forma completa. Pero cuando diagnostico a alguien con el PTSD o alguno que sea un PTSD agudo, quiero estar seguro de que ellos realmente han pasado por un evento traumático que vale la pena realmente hacer y proceder de acuerdo. En cierta forma, vemos que aquí tenemos un problema mental, ¿no es cierto? Un trastorno mental que tenemos que definir, porque, por ejemplo, para el PTSD, si estás sufriendo de bullying en el colegio, no puedes tener PTSD a no ser que hayas sido golpeado violentamente. Algunas personas argumentarán que, bueno, tengo recuerdos, tengo pesadilla, probablemente, bueno, podemos debatir acerca de todo eso, pero no en el día a día. En el PTSD tenemos que realmente estar expuesto a un peligro de muerte actual, que exista por ejemplo, una lesión grave. Aun cuando si vemos a la población de todo el mundo, 50% de la gente, o a lo largo del 50% de la gente, han experimentado algún tipo de eventos. En algunos países puede ser más alto que 50%. En mi país, en el Reino Unido, es un 40% cuando se ve a la población en el Reino Unido. La clasificación internacional dice que, bueno, y las autoridades mundiales de salud, de hecho, lo que ellos dicen, que ellos tienen un sistema para todo el mundo. No sé si ocurre eso acá en Chile, existe a lo largo de todo el mundo, utilizamos la clasificación internacional de este tipo de enfermedades. Pero yo realmente prefiero el SD al I-11, ¿no es cierto? Porque lo prefiero porque está focalizado en utilidades médicas, está tratando de ayudar el reconocimiento y poder diagnosticar a gente y tratarlo, gente que tiene. Lo importante es que esta gente entienda lo que está sufriendo. Sí, Andrea habló de esto un poco, que tienen que ser 5 PTSD. Yo veo 11 ICD con 11 síntomas. Por estas dos clasificaciones, los sistemas de clasificación son diversas, algunas son diferentes a las otras. En ICD experimentamos, ¿no es cierto?, recuerdos, reminiscencias, imágenes muy fuertes, ¿no es cierto?, y también pesadillas. El evitar, ¿no es cierto?, pensamientos, sentimientos que están, por ejemplo, cosas que nos recuerdan actividades que son desagradables. Y luego tenemos hiperactivación. Por ejemplo, sobresaltos, por ejemplo, estar saltando con cada noticia que tenemos, o tener hipervigilancia, estar muy, muy alerta, lo cual es muy peligroso también. Bueno, ¿y qué realmente sería este ICD-11? Es que nos está encontrando un diagnóstico paralelo del PSTD. Para poder tener un PSTD agudo, tenemos que tener un evento traumático en el pasado. Algunas tienen, podemos tener, por ejemplo, regulación en las emociones, podemos estar hiperactivos o sin actividad parental, tal vez tener un autoconcepto negativo, estar molesto muchas veces, sentirse derrotado, sin fuerza, sentirse disminuido. Por ejemplo, cuando tenemos esta desactivación, nos sentimos como adormecidos, no accionamos mucho a lo que nos ocurre. Con respecto al autoconcepto negativo, son sistemas que son persistentes. Eres negativo, te sientes como sin fuerza, enfermo, sentirte disminuido, como que nos han vencido ya, desesperado, con vergüenza, culpable. Lo que probablemente podemos asociar algunas veces a simple depresión como tal. Y finalmente tenemos problemas, ¿no es cierto?, en nuestras relaciones.
Tenemos trastornos en nuestras relaciones, donde tenemos problemas para compromisos sociales, por ejemplo, poco interés en hacer amistades, y nos sentimos, por ejemplo, vemos gente que se siente muy alejada, por lo tanto, es en cierta forma una película bastante negativa de gente que se siente dejada aparte. Cuando tú tratas de pensar cuando esta persona tiene un PTSD complejo o simplemente es una persona que está al borde del límite, son dos cosas bastante diferentes y hablaremos de esto. O sea, alguna que presenta cosas importantes que se presentan en el ICD-11, el CPT-SD, es el diagnóstico que está basado en el perfil de los síntomas. Es el tipo, el tipo de trauma es un factor de riesgo, definitivamente. Si tuvieron una infancia complicada, si estuvieron mucho tiempo en combate ya que están en la Fuerza Armada, si estás, por ejemplo, trabajando como un bombero, estás constantemente en peligro, obviamente vas a poder tener este factor de riesgo, ¿no es cierto?, incrementado. Con respecto a lo que hay que tomar en cuenta, ¿no es cierto?, que son factores ambientales que tienen que ver con el soporte social y también personal, que tiene que ver con la genética, básicamente. Así que el ICD-11 lo que dice es que los individuos que han tenido repetidamente abuso en su niñez pueden obtener positivamente un apoyo, debieran tener apoyo duradero, ¿no es cierto?, en el trastorno de estrés postraumático, más que CPTSD, que es la situación más aguda, o cualquier otro trastorno, ¿no es cierto? Hay dos situaciones que nos pasan y que nos llevan adelante. En el tiempo pasado, el PSTT complejo no funcionaba, no era entendido como tal si no habías tenido una experiencia en tu infancia que te provocó este estrés postraumático. Pero también la gente cuando está grande, cuando en su adultez, también puede tener algún tipo de situación fuerte, ¿no es cierto?, que pueda terminar en un PST agudo. Hay gente que tuvo una infancia sin ningún problema, es simplemente que su situación social se deterioró de una forma tan grande y puede empezar a manifestar este tipo de criticidad. Hay mucha evidencia para dar soporte a la distinción entre PTSD y CPTSD en los adultos. Necesitamos tener, hay veces, dos diagnósticos tal vez, pero hay mucha evidencia científica que estas son dos cosas diferentes. 9 de 10 análisis que se han hecho últimamente que identifica a estos dos grupos, con CPTSD versus PTSD, que han tenido un perfil clínico con una muestra, ¿no es cierto?, pruebas epidemiológicas y comunitarias. Son dos, podemos hablar perfectamente de estos dos grupos. 7 análisis de factor demuestran que el CPTSD se encuentra en ambas, PTSD y PSTD, y las perturbaciones en la autorrealización son evidentes. Vamos a hablar referente a esto y otra variable también un poco más tarde, en referencia a los síntomas. Son mediciones validadas y confiables, ya que vienen del ITQ, que es el Cuestionario de Trauma Internacional, y que se está utilizando en lo que estamos hablando, digamos, sus conclusiones. Y no sé si estará disponible también en Chile. Si están usando DSM-5, no puede diagnosticar PTSD agudo, porque realmente no existe en DSM-5. Hay un lobby que se está tratando de hacer para que se incluya, pero al final del día, como está planificado y diseñado, estamos en contra de eso. Hemos tenido una larga discusión al respecto y definimos que no es un diagnóstico. Para no tener dos tipos de diagnóstico, lo que haremos es expandir el diagnóstico de PTSD como una condición más
más ampliada. En este sentido tenemos dentro del DSM tenemos 5 factores. Gente con PTSD simple y el complejo o agudo. Si soy honesto, en mi práctica clínica yo creo que he visto al menos 10 tipos diferentes de PTSD. Cuando veo el 11 tengo ahora, pero creo que hay muchas diferencias dentro de estos PTSD. Y al momento que voy a enfrentar esto de una forma más personal, creo que ayuda muchísimo distinguir, ¿no es cierto?, los síntomas. Por ejemplo, las discusiones que tuve con Verónica y Carolina, la diagnosis es sumamente importante y hay limitaciones en esto. Debemos tratar individuo a nivel personal. Y creo que es una ventaja para poder hacer el diagnóstico. Podemos tener el análisis de cómo estamos formulando las preguntas y tener los resultados de acorde a esto. Por lo tanto, en DSM-5 hay algunos ciertos de trauma postdramático con los síntomas que estamos viendo acá. Podemos tener una despersonalización o desrealización como síntoma. Y también, en el ancho de estos síntomas, tenemos que asociarlo con problemas por ejemplo, con amnesia, donde no tenemos capacidades de recordar el trauma, especialmente en particular durante la niñez, ¿no es cierto? Vergüenza, culpabilidad, y también extrañamiento, desapego bastante. ¿Qué tan común es esto? Hay información bastante limitada en respecto a esto. Y referente a lo que realmente es, hay poca información. Se puede decir que es el CPTSD es más complejo que el PTSD. No sé, está más entrado en la parte de la angustia, ¿sí o no? ¿Quién quiere decir algo? Hay 2 estudios hoy en día, etimológico, y aquí tienen los ejemplos, por ejemplo, en Estados Unidos y en el Reino Unido. Lo que encontré en estos 2 estudios es que la gente con PTSD complejo son más angustiados a nivel psicológico. La severidad ha crecido con respecto al rango, ¿no es cierto?, de severidad del trastorno depresivo grave y del trastorno de ansiedad generalizada. Y también vemos que el bienestar psicológico es más bajo. Hay también mucho más gente que está recibiendo o teniendo trastornos y traumas en su infancia. Hay gente que ha tenido abuso de niño muy fuerte, desarrolla simplemente el PTSD en vez del CPTSD. Bueno, tiene sentido, ¿no? El rango va a diferir de acuerdo al país. Lo que podemos decir en este lado son relacionados con el PTSD agudo y en el otro simplemente Post-Traumatic Stress Disorder. En el área, el complejo es bastante común en la población, mucho más que el postraumático, el estrés postraumático. No estamos hablando acá de incidente, el incidente puede ser diferente, porque lo que queremos hacer es probar, ¿no es cierto?, y recuperar de lo que ha pasado en el PSTD. Por lo tanto, a lo largo del tiempo, tú puedes esperar que más gente pueda aún tener el CPTSD. Hay 100 personas con PTSD y 100 personas con el CPTSD en el primer día, y en 2 años actualmente tenemos 30 personas a un lado, y solamente tenemos 10 con CPTSD, que es el trastorno agudo. El trastorno límite de personalidad en menores de edad, podemos hablar un poquito del
de comorbilidad, gente con más de una enfermedad. Por lo tanto, aquí tenemos algunos síntomas. Aquí tenemos solamente de un grupo, lo que podemos ver, más 50% no está feliz con el criterio que tenemos de evaluación para este diagnóstico. Por lo tanto, la proporción sería de tener PTSD alrededor de 10%. Tiene ambos, trastorno límite de personalidad y también PTSD. Alrededor de 25% tiene CPTSD, pero no trastorno límite de personalidad. Tiene solamente uno de ellos y no uno como bardos. Ahora, un 7% tiene trastorno límite de personalidad más que de PTSD. Ahora, si tomamos y dejamos el tema de la edad en esto, para llegar a un del diagnóstico de una persona que tiene un trastorno límite de personalidad, si tomamos el factor edad, gente con síntomas empezó, ¿qué es lo que encontramos? Lo que podemos ver acá, que cambia un poco en la distribución, ¿qué encontramos? La gente no llenaba el criterio para calificar como un trastorno límite de personalidad. En realidad tenía un comportamiento bastante parecido, como lo más típico, trastorno límite, cortarse, sentimientos suicida, tal vez tenía problemas en su alimentación, paranoia tal vez, fluctuación de su ánimo y negatividad acerca de toda la gente y todo, pero no es típico de CPTSD. Este papel tiene que ver con algo que fue publicado en Europa y que tiene una cierta metodología, ¿no es cierto? Realizado por Madeleine Coultre. Las diferencias, nos dice los PTSD complejo y trastorno de personalidad límite. En la primera área tenemos el foco, ¿no es cierto?, de los efectos del trauma. Hay que tener síntomas como la base de todo, ¿no es cierto? Sí. Y luego el tratamiento tiene que ser alrededor y focalizado en el mismo trauma. La mejor forma de ver esto es encontrar evidencia, ¿no es cierto?, en el CPTSD. Tener un autoconcepto autoconcepto negativo y en forma estable todo el tiempo, que no tengas esa fluctuación de sentirte muy positivo y después muy negativo al mismo tiempo. Y también el tema de evitar relaciones. No es que tengan relaciones muy intensas, quieras tenerlo, simplemente las evitas. Para la gente con personalidad de trastorno, borderline, tiene intentos de suicidio, autoflagelo, tenemos algunas cosas que son muy en silencio, ¿no es cierto?, que no somos capaces de poder ver a primera instancia. A lo demás son estos temas están siempre muy organizados alrededor de esto y tienen que ver con el diagnóstico para un tratamiento efectivo. Y usando en forma factual, ¿no es cierto?, mostrar sus heridas, donde se hirió, para mostrarlo como un hecho. Ahora, otra cosa que tenemos es el autoconcepto, ¿no es cierto?, que no es estable. Los miedos al abandono son reiterativos, pero a un punto, tal vez, por ejemplo, si tiene una relación muy fuerte con una persona, después de una semana a lo mejor se va a rechazar esa relación y se va a destrozar esta relación y se va a virar en una forma muy negativa. Pero uno tiene estos altos y bajos. ¿Cómo podemos hacernos cargo de esta gente con PTSD? ¿Cómo lo vemos? Nosotros lo estamos tratando
Well, these are the international stress studies. Estos las guías de tratamiento para esto. Tenemos los inhibidores selectivos de la receptación de serotonina. He compartido todo esto con el comité y publicamos estos 3 documentos. De pronto están solamente disponibles en inglés, me acabo de dar vuelta de eso, tenemos que tener una versión en español claramente, pero lo pueden bajar en forma gratis desde el sitio. Por lo tanto, si están interesados en tratar a esta gente con PTSD, pueden bajar estos documentos. Uno de estos está en la evidencia del tratamiento postraumático y los otros 2 son papeles de la posición de cómo tener tratamiento, uno en adultos y el otro en niños y adolescentes. Por lo tanto, si tienen que tratar a esta gente, sea la edad que tengan, tenemos material para dar soporte en esto. Lo más importante que tenemos que tener es un análisis biosocial completo, sin lo más importante que hay que hacer con el paciente. No significa simplemente decir completa el cuestionario. El cuestionario está muy bien, pero hay cosas que son tipo screen, ¿no es cierto?, que pueden dar una información de análisis más completa antes de empezar a gerenciar o manejar a esta gente. Y después de hacer este análisis, vamos a formular cuáles son los problemas que tenemos en mano. La formulación, por ejemplo, puede ser: esta persona tiene PTSD, pero también tiene una gran depresión. Por lo tanto, lo primero que tenemos que tratar es la depresión, tal vez. O no, ¿qué hago primero? La depresión, obviamente. Voy con la condición primaria. Si es es un problema prioritario. Si la depresión es más grave, obviamente empezamos por ahí. Tenemos que tener claridad, ¿no es cierto?, que estamos eliminando el riesgo. Tenemos que cuidar que la gente esté nivelada y fuera de riesgo, ¿no es cierto? Considerando la diagnosis, ¿no es cierto?, las alternativas que teníamos para la diagnosis, yo veo mucha gente que ha sido maltratada, mal diagnosticada, teniendo una condición que tal vez no tenía esa condición, pero fue diagnosticada y a lo mejor tenía borderline, la persona de borderline, ¿no es cierto?, pero más bien era un PTSD. O también la forma al revés. Pero muchas veces con CPTSD, la gran diversidad que tenemos disponible son para CPTSD. Podemos hacer con esto, por ejemplo, una terapia de exponer a la persona y su problema, pero con CPTSD, el cual es más complejo, también tengo la necesidad de tener que manejar otro tipo de técnicas. Hay formas de hacerlo para poder regular sus emociones y mejores formas de poder hacerlo a nivel de relación personal. Hemos estado haciendo entrenamiento los últimos días en esto, de cualquier forma. Siempre se requiere la duración de esto. Tal vez con cada persona, para tratar la forma severa, vamos a necesitar más sesiones para esto, sin duda. Por lo tanto, para mí, la forma de manejar esto es un cuidado personalizado. Primero tener el análisis, que esta gente sí necesita tratamiento y que podemos hacer algo que sea, planificar algo que sea especialmente para la persona, dedicado para la persona de acuerdo a los problemas particulares de las personas. Muchas veces son muchas agencias las que están involucradas, ¿no es cierto? Multidisciplinario. Sí, absolutamente. Necesitamos tener gente que tenga mucha experiencia en las diferentes áreas. Mucha gente lo tiene. Yo recomiendo que vean, ok, vamos a ver quién puede ayudar en esto, qué grupo de gente puede colaborar con esto. No sé qué grupo sería este en Chile.
Hacemos una coproducción de plan de gerenciamiento. Por lo tanto, para mí el gerenciamiento, el gerenciar todo, siempre es mejor si esto lo acordamos con el paciente. Coproducimos, ¿no es cierto?, el plan. También me gusta dar opciones a la gente. Tal vez hay clientes que necesitan, pacientes que necesitan remedio, otros que necesitan más la parte de terapia. Si podemos hacer y darle alternativa al paciente es muy importante. Mucha gente dice, no sé, ¿qué es lo que tú piensas?, me dice la gente. Pero yo me siento mejor si la gente participa y le puedo dar opciones. Las fases de criterio, ¿no es cierto? No hay evidencia hasta ahora de que si realmente lo hacemos o no lo hacemos esta fase. Hay un trabajo relacionado, focalizado en tratar de buscar simplemente a la gente que esté más estable, con farmacológico también, usualmente social. Sí, hay muchas veces que cuando nos piden cosas diferentes decimos en el fondo esto no ha sido probado. El tratamiento en adulto. No hay buena evidencia, sobre todo en el PCTT, en el agudo. Han habido solamente el diagnóstico desde hace un año. Solamente el tratamiento es bastante complejo para esto porque es muy temprano. Muchas de las pruebas que se han hecho para el PCT incluyen a la gente que cumple con el criterio para lo que se está siendo tratado. Por lo tanto, mi línea es la forma de ayudar a la gente con el PTSD y el PTSD agudo. Hay que ser muy cuidadoso con esto. Puede ser bastante difícil poder tratar a alguien y probablemente necesita un poquito más de herramientas para entregar un efecto que sea bastante bueno. Puede ser familiar con este tratamiento, no lo vamos a revisar completamente, pero lo que encontramos que hay una fuerte evidencia que la terapia de procesamiento cognitivo, que es una forma de medir el comportamiento cognitivo, la terapia cognitiva, el MDR, el MDR, que es también un trauma focalizado en el individuo, o la terapia de comportamiento cognitivo, con un foco en el trauma. El conocimiento de la terapia de conocimiento es en la larga exposición. Ha sido desarrollado con expertos en el área. Son manejados a nivel 1-1, ¿no es cierto?, con el individuo. El CBT focalizado en el trauma es indiferenciado, pero ayuda a usar un montón de diferentes técnicas. Por lo tanto, estamos siempre tratando de desarrollar técnicas, terapias y tener tratamiento que sea más personalizado tal vez para Chile. Poder desarrollar algo con lo que hemos hecho en otros lugares, podemos hacer algo que podamos manipular en forma, hacer algo manual, ¿no es cierto?, y adaptarlo a Chile. Yo creo que lo podemos hacer de una forma tal que sea más fácil de entrenar a la gente dentro de todos los otros tratamientos que tenemos. Después de tener la recomendación más fuerte, nosotros tenemos una más estándar, que es tan buena que para el CBT es bastante buena en términos de focalización del trauma. Tiene muy buen efecto con CBT. Ahora tenemos una terapia de comportamiento cognitivo que tiene que ver con la terapia de relajamiento, pero a la gente que habla en términos generales, no simplemente focalizado en el tema. También tenemos CBT basado en una guía en internet con un foco bastante importante en el trauma. Puede ser efectivo, pero no tan efectivo
en uno de cara a cara, ¿no es cierto?, con la persona al frente de uno. Una terapia de exposición narrativa también pudiera ayudar bastante, y una terapia centrada en el presente. Es siempre bueno poder ofrecer este tipo de tratamiento. Hay una evidencia emergente que una terapia de comportamiento cognitiva en parejas, también con foco en el trauma. Lo que pueden ver con estas dos diapositivas, es muy importante que la persona que está tratándose contigo entender cuál es la evidencia que tendemos, y poder, tenemos que entender si está necesitando algo que sea fuerte, ¿no es cierto?, en vez de que algo sea estándar. El acercamiento por fase, el enfoque por fase. Hay gente que puede tener dificultades físicas, de dónde pueden estar, pueden tener problemas de dinero, ropas, dinero. Gente, por ejemplo, deben requerir estabilización emocional. Tenemos que pensar otras cosas también primero. Tal vez esa persona necesita ayuda para hacer alguien que le dé una idea de cómo tiene que mantener o seguir adelante con su relación, o no en lo absoluto. Cómo solucionar los problemas en la práctica, ¿no es cierto?, de comida, ropa, dinero. Tenemos que ayudar a esta persona a resolver estos problemas bastante sociales. Aquí tenemos, ¿no es cierto?, para tratar de estabilizar a esta gente, darle un soporte social, darle también un input, ¿no es cierto?, fisiológico, y un tratamiento también farmacológico. Hay gente que prefiere, se siente más segura con esto, pero yo creo que tanto medicación como tratamiento psicológico puede lidiar bastante bien con este PTSD. Hay gente que, bueno, va a tener los dos. Yo quisiera tener el más correcto en vez de darle ambos, y tal vez alguno que esté equivocado. Luego tenemos la segunda fase, donde tenemos la terapia focalizada en el trauma, y la fase 3, donde integramos la situación, integramos a la nueva situación a la persona. Hay gente que lo ha tenido esto por años, no se ha dado cuenta, pero de repente ya no te da miedo, simplemente te das cuenta que nos reajustamos e integramos a esta persona a su nueva situación, y bueno, vamos y volvemos a trabajar con esto encima. Hay un trastorno de estrés postraumático especial que se llama STES, que esto fue hecho por Marlene Cloetre, que básicamente es un tratamiento para sobrevivientes, supervivientes de abuso infantil. Me gustan estas técnicas en general, porque son muchas técnicas que realmente ayudan a educar a la PC y regular sus emociones y tener buenas habilidades en sus relaciones interpersonales. Por eso, para alguna gente acá en Chile también podemos tener algunas situaciones particulares referentes a esto. Ahora tenemos la fase 1, ¿no es cierto?, entrenamiento efectivos en las habilidades, capacidades y habilidades. Cuando la gente tiene estas habilidades, ayuda muchísimo a la mejora de la gente. Como les dije, tenemos esta colaboración para el tratamiento. Tenemos en base a evidencia, ¿no es cierto?, informada, o simplemente nos basamos en eso. Pero cuando encontramos esta evidencia, tenemos que entregar siempre un trato. Pero algunas veces no tienes evidencia, no tienes una base de evidencia. Y cuando no lo tienes, la evidencia debería informar el tratamiento que se debe entregar. No ayuda mucho a veces, pero funciona en otro tipo de condiciones. En la ausencia de cualquier otra cosa, igual vamos a tratar. Los protocolos son muy importantes, es por eso que los desarrollamos. Protocolos que usan en Chile, tenemos que entrenar gente, pero siempre cuando tenemos un protocolo en marcha. Por lo tanto, es importante que sea siempre estos entrenamientos
con supervisión. Al final queremos que la gente, poder creer en la gente que puede entregar lo que promete entregar. Después tenemos que ver que todo esto puede ser en base a medida, la acreditación, todo eso. Es muy importante medir si hay mejora o no hay mejora, más que simplemente tener información, pero no hacemos nada con eso. Así que el cuidado basado en medida es bastante importante cuando estás haciendo tu trabajo. Cuando tú mides esto, mides los síntomas, la proporción del paciente, su respuesta, los síntomas. Esto muestra el tiempo de remisión estimado de proporción del paciente. Aquí vemos el progreso, que fue a ver un psiquiatra y el psiquiatra simplemente no sabe si decidir por aumentar o no la medicación. El porcentaje que ha visto, la proporción del paciente y su respuesta, de repente vamos a tener que cambiar, ¿no es cierto?, la proporción que le estamos dando de medicamento. Como pueden ver, la línea verde está bajando más que la anaranjada. Esto muestra el tiempo de respuesta estimado y este mide el tiempo de remisión o solución estimado. Es estadísticamente bastante más importante esto que simplemente llegar y preguntar al doctor, ¿no es cierto?, qué le parece y cuál es su juicio al respecto. Cuando hablamos del tratamiento farmacológico, hay 4 drogas que se están mostrando que son mejores que otras, digamos, en el manejo, ¿no es cierto?, del PTSD. De bajo efecto, fluoxetina, paroxetina, centraline, venlafaxine. Venlafaxine es una sanatina que puede tomar, es inhibidor también, antidepresivo. Eso puede ser la primera forma de tratamiento para el PSD. Nada de antipsicótico, nada de fuertes antidepresivos. Dicen también que la segunda línea que tenemos acá de la evidencia, por la evidencia emergente, vamos a pensarlo 2 veces antes de empezar a utilizarlo. Una cosa bastante importante con respecto a la medicación, es muy difícil comparar medicamento y juntarlo, ¿no es cierto?, y medir con el estatus, ¿no es cierto?, mental de la persona. No se puede hacer esto. Nadie sabe cuál. En el tratamiento psicológico le damos tratamiento psicológico o no psicológico. Es muy fácil decir en qué grupo estás tú, porque tú sabes lo que estás recibiendo tratamiento psicológico o no. Este gráfico muestra las pruebas que se han hecho. Aquí es donde la gente empezó y muestra la reducción de los síntomas en la escala de los PTSD. Aquí buscamos básicamente los niveles de PTSD. La reducción de 40 acá es la reducción de los síntomas. Aquí tenemos cerca de la reducción de cerca del 50%. La gente con placebo, por ejemplo, aquí lo tenemos, la tercera barra, 35. Acá lo que teníamos, por ejemplo, la gente con venlafaxine, lo tenemos acá, y la otra. Si vemos a alguien con un problema de PTSD y los síntomas se reducen un 50%, ¿estarían ustedes felices? Bueno, yo lo estaría muy feliz. Pero tengo que entregar algo que realmente les sirva. Hay cuestión referente a esto en su mente, yo lo sé. Yo creo que probablemente la medicación funciona un poquito mejor, ¿no es cierto?, en esta prueba, porque estos que son randomizados no funciona tan bien a cuando son manejados. Para alguien que no sabe esto, esta es la argumentación farmacológica, el incremento farmacológico.
No necesitas saber en detalle esto, pero cuando desarrollamos metodologías, vemos todos los estudios individuales que hemos realizado que buscan la praxis, ¿no es cierto? Ya donde estamos hablando, por ejemplo, vemos el tema de la adrenalina para poder entregar, por ejemplo, algo que pueda solucionar ese tema. Lo que tenemos acá en el metanálisis es un diamante a la izquierda, lo que quiere decir que la praxis fue más importante en bajar los síntomas del PTSD. Por lo tanto, ¿qué es lo que hemos hecho acá? Un algoritmo prescribiendo para el PTSD. Aquí es una cosa que hemos trabajado con asociaciones, con colegas también en Chile, pero lo que nosotros decimos es, ya que tenemos la información del tratamiento farmacológico, deberíamos estar prescribiendo de acuerdo a lo que ya está realizado, ya sea para CPTSD o PTSD. Tenemos que decidirlo. La medicación es apropiada, aplica, pero tiene que ser de acuerdo a los procedimientos que tenemos acá. Y tenemos que entender que la gente pueda entender los efectos colaterales que puede tener la interacción con otras drogas. Por lo tanto, prescribimos, ¿no es cierto?, diferentes o más bajas dosis. Esto se ve un poco complicado, disculpe, pero es en relación al algoritmo de prescripción para el PTSD. Si vemos que algo que no está funcionando, tenemos diferentes alternativas para seguir adelante y tratar de ayudar, ya que si con el primer tratamiento no se responde, a lo mejor con alguna alternativa puede fundar. Esto es bastante información muy contingente, muy actual, y acá les ponemos más o menos cómo se puede manejar paso a paso para poder ayudar a esta gente y tratarlo con una forma que tenemos información disponible. Notas para el algoritmo: reducir tal vez la medicación psicotrópica, la cual que se está tomando ahora, o reducirla. También podría ser utilizar, por ejemplo, el medicamento en conjunto, tal vez transodina o metazipina para la insomnia. Tenemos bastante información de esto, estoy seguro. Tenemos los efectos adversos comunes acá también. Tenemos que ver cuáles son los que podemos hablar, por ejemplo, de la postura de hipotensión postural, ¿no es cierto?, o perturbación en la conducción cardíaca. Los requisitos para hacer el monitoreo inhibidor selectivo de recapacitación de serotonina, por ejemplo el SSRI, ¿qué tenemos que hacer? Obviamente un electrocardiograma aplica en esto y está la información entregada en detalle. Pero esto es para decir en el fondo que ya tenemos bastante evidencia, por lo tanto podemos aportar al tema, ¿no es cierto?, y curar y utilizar lo que tenemos a nuestras manos para el máximo beneficio de nuestros pacientes. Hay también evidencia emergente. Por ejemplo, desensibilización y procesamiento de movimiento ocular, de MDR. Y entrenamos a la gente cómo controlar, ¿no es cierto?, las partes, ¿no es cierto?, necesarias en el cerebro. Reconsideración, por ejemplo, de la memoria traumática. También funciona bastante bien, funciona de una forma bastante diferente. Pero también tenemos la estimulación magnética transcraneal, que funciona tal vez muy bien, que se utiliza acá. Pero necesitamos un poquito más de información y de investigación antes de utilizarlo y ponerlo como mandatorio tal vez. La yoga es algo muy bueno a todos. Yoga es siempre un buen mecanismo de ayuda y yo siempre le pido a la gente, que se meta en clases de yoga porque siempre le va a ayudar. Se dice que yoga tiene pequeños algunos beneficios, ¿no es cierto?, para la gente que ha sufrido de PTSD, pero es una buena forma también de ayudar a la gente para poder controlar sus emociones. Hay otros asistentes, ¿no es cierto?, en términos farmacológicos, drogas en su general.
En el momento que se da a la gente apoyo psicológico, hay que pensar antes de dar los psicodélicos, ¿no es cierto? Así que, para concluir, ¿no es cierto?, el curso de tratamiento, ¿qué curso le damos a esto? Puede ser bastante complejo o no simple, pero para el PTSD tenemos que, primero que nada, hacer un análisis completo y también individual, ¿no es cierto?, referente a la terapia de comportamiento cognitiva o focalizada en el trauma. Puedes tener cualquiera de las dos. Una opción y ustedes verán con cuál se sienten mejor. En el futuro tal vez vamos a tener una personalización no solo para el paciente, sino que para el terapeuta también. Creo que los terapeutas prefieren hacer el TFCBT, que tiene que ver con el área cognitiva. Ustedes verán lo que hacen, pero uno u otro a lo mejor va a prevalecer. Perdón. Como en la segunda línea tenemos acá una alternativa, el TFPT, ¿no es cierto? En la tercera línea tenemos medicaciones, farmacoterapia, ¿no es cierto? Ketamine, Prozac, alguien que necesita bastante estabilización antes de proceder. Gente que está hay gente, por ejemplo, que tiene necesidades sociales, que es tan difícil de tener un resultado inmediato. Una elección individual también es muy importante y algunas también necesitamos más investigación académica. Así que muchas gracias por la atención en esto. Este es mi equipo, ¿no es cierto?, de investigación en Londres, en Reino Unido. Muchas gracias por la atención que me han prestado. Gracias.